Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes para estudiar de la lección número 9. Hoy es el día martes 23 de agosto. Estudiaremos el título del día de hoy es Las necesidades más profundas. Gracias a Dios que tenemos el privilegio de poder llegar hasta usted a través de la voz de la verdad y también por medio de Radio Adventista Los Ángeles. Así que, hermanos, tomemos nuestra lección, una pluma y estudiemos juntos las necesidades más profundas del ser humano. Muchos creerán que son las físicas, pero las necesidades más profundas son espirituales. Podemos aparentar ante las personas que estamos bien, que tenemos todo, pero por dentro hay una guerra, hay tristezas, hay conflictos. Muchas personas podrán decir: bueno, el dinero es toda la felicidad, con ello puedo comprar todo. No, es un error. La verdadera felicidad no está en el dinero. La verdadera felicidad es estar en paz con Dios. Es haber recibido del Señor Jesús el perdón. Y lo recibimos cuando lo buscamos de todo corazón y le pedimos a Él que nos limpie de todo pecado. Ahí está la verdadera felicidad. Veamos qué nos dice la lección del día de hoy. El Señor Jesús, como Señor, sabía más acerca de la gente que ellos mismos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús como Señor sabía más acerca de la gente que ellos mismos? Porque no olvidemos que el Señor Jesús, aunque aquí en la tierra vivía como un ser humano, Él es divino. Aunque Él no utilizaba sus poderes divinos para estar aquí en la tierra, Él seguía siendo divino y conocía tanto lo pasado como lo presente como lo futuro de todo ser humano. Hay muchos informes en los evangelios donde Jesús mostró que no solo sabía lo que la gente pensaba en ese momento. En Marcos capítulo 2 versículo 8 vemos cómo están los fariseos pensando. No dicen ninguna palabra, pero el grupo de fariseos que están donde está el Señor Jesús predicando y que se presenta
la que abren un boquete en el techo y bajan al paralítico, vemos cómo ellos empiezan a pensar, ni siquiera a murmurar, porque no salieron palabras, sino solamente en los pensamientos. Entre ellos, entre los fariseos, se miraban uno al otro, porque andaban buscando cómo entrampar al Señor Jesús para acusarle y condenarlo a muerte. Pero dice el verso 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Entonces vemos que el Señor Jesús sabía lo que la gente pensaba en ese momento. Y ahí está una muestra. También Él conocía el historial pasado de las personas. Y eso lo tenemos cuando el Señor Jesús va a Samaria y se detiene en el pozo. Cuando llega una mujer, la historia de la mujer samaritana, y Él le dice: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces vemos, conocía la historia Jesús. Ahora, ¿qué nos dice eso a nosotros? No solamente tenemos que verlo como una historia, algo que pasó en ellos. Esa historia, tanto de los fariseos como de la mujer samaritana, también es la nuestra. El Señor conoce lo que pienso. El Señor conoce mi hablar. Conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Así es de que, ¿qué me está diciendo el estudio de hoy? Me dice que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Como nos dice en el Salmo 139. Nos dice, y leámoslo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué nos indica aquí la palabra de Dios? Dice, es la pregunta que encontramos al leer Salmo 139 del 1 al 13. En el Salmo 139 hay cuatro versos, y de esos 4 versos solamente hemos leído, o sea, hay 4 estrofas.
cada una de las cuales tiene 6 versículos. La primera sección, que es del 1 al 6, trata de la omnisciencia de Dios. La segunda, que es del 7 al 12, de su omnipresencia. Aunque no leímos las demás, del 13 al 18, presenta la razón por la cual el poeta está plenamente convencido de estas verdades. Y el resto del capítulo 139, que es del 19 al 24, el salmista cambia de tema y expresa su desaprobación de la conducta de los impíos. Pero vemos aquí que Jesús, como Señor, conoce todo. Aquí la primera sección muestra la omnisciencia de Dios, y Jesús es Dios. Y la segunda muestra su omnipresencia como Señor, porque dice como Señor, su omnipresencia. Él está y conoce todo su universo, todo lo que Él creó está en su mano. Y cada uno de nosotros, por eso dice allí en el Salmos 139, 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Soy creado por Él. Él conoce todo de mí. Como vimos ayer, Jesús conocía las necesidades de la gente y la ministraba en sus necesidades. De hecho, Él sabía unas necesidades que estaban bajo la superficie. Esta realidad se ve en la historia del paralítico. Aunque era obvio, superficialmente en lo que necesitaba, era sanidad física. No del paralítico de Betesda. Aquí vamos a ver a otro paralítico. ¿Por qué estaba paralítico? ¿Qué había ocasionado en este hombre esa parálisis que lo tenía postrado casi a la muerte? ¿Qué es lo que pasaba en la mente de este hombre? Veremos como dice aquí, aunque era obvio superficialmente que lo que necesitaba era sanidad física, había allí algo más profundo, razón por la cual, antes de decirle que tomara su cama y se fuera caminando, Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde encontramos esta historia? Bueno, eso está en Marcos capítulo 2, del 1 en adelante. Allí está esta historia. Y veamos, mire lo que nos dice el espíritu de profecía concerniente con este paralítico. En la curación del paralítico de Capernaum, Cristo volvió a enseñar la misma verdad. Hizo ese milagro para que se manifestase su poder de perdonar pecados. Y la curación del paralítico ilustra también otras verdades preciosas. Es una lección llena de enseñanza y estímulo para estar relacionada con los cavilosos fariseos. Contiene también una advertencia. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Su enfermedad era resultado de una vida de pecado y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Mucho antes había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos mentales y físicos, pero ellos lo habían declarado fríamente incurable y abandonado a la ira de Dios. Los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. Sin embargo, cuán a menudo los mismos que se exaltaban como santos eran más culpables que aquellos dolientes a quienes condenaban. Estoy leyendo del Deseado de toda la gente, página 232. Vemos acá
las necesidades más profundas. ¿Qué podríamos decir nosotros hoy en día? Porque vemos en el cuadro que estamos mirando al Señor Jesús. Vemos, Él está enseñando. Allí están los fariseos y está aquel que está necesitado y una multitud escuchando. Se me viene a la mente la iglesia. ¿Cuántos llegan allí con necesidades espirituales y físicas, buscando alivio? ¿Y cuántos fariseos también hay que se ponen a cavilar, a juzgar, a criticar, en vez de acercarse a la persona para ayudarle? La persona va a la iglesia buscando consuelo, buscando paz, buscando amistad, buscando alguien que ayude. Pero muchas veces esa persona se va vacía porque no encontró el amor allí en la iglesia. Veamos en la historia de el paralítico. Aparentemente, él necesitaba sanidad física. Aparentemente. Pero él no anhelaba eso primero. Él anhelaba, porque lo que lo estaba a él presionando, que lo tenía al borde de la desesperación, era la carga de su pecado. Por eso es que cuando el Señor Jesús lo vio y el paralítico abre sus ojos y se le queda mirando al Señor Jesús, el Señor Jesús ya sabía qué es lo que él necesitaba, qué es lo que había llegado, por qué había llegado a ese lugar, buscando alivio de su pecado. Ya había este paralítico ido a estos fariseos, allá a la sinagoga, buscando el consuelo, pero en vez de hallar consuelo, encontró crítica y encontró condenación. Así es de que ya no le esperaba nada. El paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe de ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que, como el paralítico, están anhelando el mensaje. ¿Cuál mensaje? Tus pecados te son perdonados. La carga de pecado con su intranquilidad y deseos no satisfechos es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que venga el médico del alma. La paz que él solo puede dar impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo. ¿Cuántos hoy en día guardan dentro de sí odios, rencores que no han podido sacar de su interior o no han querido? Y mantienen por años todo eso en el baúl
Y todo eso los hace infelices, los vuelve enfermos. Pero, ¿quién es el que los puede sanar? Jesús. ¿Y quién debe de llevarlos al Señor Jesús? ¿Quién es ese instrumento? Somos tú y yo. Fíjese, este paralítico, él no pudo ir solo. Fue llevado. 4 lo llevaron. Fíjese que al principio estos 4 eran los que animaban al paralítico. Le llevaban noticias de la labor que hacía el Señor Jesús, de las curaciones que hacía el Señor Jesús, que había sanado leprosos, que había sanado diferentes enfermedades. Y así fue naciendo la fe en este hombre, para que después él dijese: llévenme. Cuando él supo que estaba allí en Capernaum, llévenme con él. Los amigos gustosamente lo llevaron. ¿Y cómo encontraron la casa? Llena, no pudieron entrar. Pero fíjese, miren lo que pasó. Estoy leyendo aquí del Deseo de todas las gentes, página 233. Repetidas veces, los que transportaban al paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en derredor suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca? ¿Cómo? Y dice: por su indicación, sus amigos le llevaron al techo de la casa y, abriendo un boquete en dicho techo, le bajaron a los pies de Jesús. ¿De quién vino la idea de que lo subieran al techo? Del mismo enfermo, porque él anhelaba estar delante de Jesús, porque él tenía fe que él lo podía curar, no de lo físico nada más, primeramente de lo que había, la carga de pecado que había en su interior. Por eso es que él dijo, el Señor Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. El paralítico, cuando escuchó, dice: ahora, con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico se desapareció y todo su ser quedó transformado. Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una nueva vida. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio. Pero vienen los murmuradores y dijeron: este blasfema. Aquí tenemos la ocasión para poderlo acusar. Pero el Señor Jesús, conociendo lo que había en el interior, dijo: ¿qué es más fácil? Decirle a este paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y vete, para que veáis y sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad para poder perdonar pecados. Se dirige al paralítico y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Las necesidades más profundas hoy en día, hermanos, son la carga de pecado que hay en las personas. Somos tú y yo los responsables de llevar a Cristo a esas personas, para que el Señor Jesús las sane. Seamos los camilleros de los enfermos, de los paralíticos. Ellos solos no podrán llegar al Señor Jesús. Van a llegar
cuando tú y yo tomemos nuestra responsabilidad y vayamos. ¿Qué dices tú, hermano? Aquí al final del día de hoy nos dice, por supuesto, no podemos llegar debajo de la superficie como lo hizo Jesús. No obstante, podemos estar seguros de que quien sea a quien ministremos será una criatura dañada por el pecado. Es decir, cualquiera que sean las necesidades superficiales, también tiene necesidad de gracia, del conocimiento de un Dios que los ama, que murió por ellos y quiere lo mejor para ellos. Llevémosle ese bálsamo de Cristo que solamente en el Señor Jesús se encuentra. Piensa, ¿será que esta persona anhelará? Así como a ti te llevaron ese bálsamo. Ahora, tú debes de darlo. De gracia recibiste, dar de gracia. Y de esa manera estamos también nosotros, como cristianos, como iglesia, atendiendo las necesidades, como el Señor Jesús también atendía las necesidades de los demás. Hagamos eso, hermanos. Hagamos la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Y el Señor Jesús sanará corazones quebrados, cuerpos adoloridos y espíritus que están tristes, sin consuelo. Personas que no hayan paz encontrarán la paz en el único que la puede dar, Cristo Jesús. Así, mis queridos hermanos, que el día de hoy sea un día de bendición y que encuentres a alguien a quien puedas ministrar llevando a Cristo. Que el Señor te bendiga y que tengas un feliz día. Bendiciones para ti. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Ahí encontrará estos audios. Que tengan un feliz día. Te esperamos para la próxima. ¡Feliz día!